Buenas noches nuevamente con ustedes, estimados estudiantes, esperando su participación para ir aclarando las dudas que se vayan despertando en el caso de que existan, siendo que es un repaso pues, de la materia y dándole coherencia a la práctica clínica directamente en función de que mañana ustedes van a tener entrevistas clínicas y de esa manera pues van a tener un enfoque diferente a lo que es la práctica clínica. Bueno, entonces estamos en esta primera parte, segunda parte de lo que viene a ser la entrevista de examen mental. Lo que hemos visto hasta ahora, voy a resumirlo, es la importancia que tenemos de hacer una buena historia clínica en el sentido de ir colocando la información pertinente a lo que es la evaluación mental. Recuérdense bien, el primer aspecto que tenemos, que lo hemos repasado en la entrevista clínica, es el marco teórico sobre el cual usted va a trabajar, porque eso implica entonces que el enfoque que vas a tener es muy diferente en cualquier modelo. Si lo tenemos con el modelo psicoanalítico, además de las palabras claves, nosotros tenemos lo que viene a ser el enfoque clínico, que se lo he expresado reiteradamente por la importancia que tiene el mismo, porque es el que le va a permitir ejecutar el diagnóstico, estudiar las posibles causas de la enfermedad, los procesos que tienen, los antecedentes durante y después de las razones del síntoma, de tal manera que ustedes puedan tener una concepción importante. Si nosotros tenemos el modelo psicoanalítico, les expresé, usen el modelo como un paradigma o una estrategia que les permita llegar al diagnóstico. Por ejemplo, tenemos la separación de pareja, tienen que investigarla. El modelo sería separación de pareja, que produce dolor, que produce ira contra las personas que lo causan, como contra sí mismo por no tener los merecimientos. Eso se une a las ideas suicidas que probablemente ya estén establecidas, agarran mucha más fuerza para poder desear y negar la posibilidad de que estemos en esa vía de las ideas suicidas y, por supuesto, las ideas contra sí mismo, las ideas autolíticas que van, por supuesto, en daño para el narcisismo personal, la superioridad, pues entonces no sea herido, sino que inmediatamente se toma lo que viene a ser la parte de el daño contra sí mismo antes de decir que uno está dolido o que está abandonado por una pareja. Recuerden muy bien, después vienen la activación de los mecanismos de defensa, como es el de negación de todo este dolor, de todas estas ideas que se vienen dando, de toda la inferioridad que uno puede tener o la pérdida de la autoestima. Y después va a venir una parte que es la formación reactiva, que es el rechazar la herida que nosotros tenemos narcisísticamente y decir que estamos en un verdadero amor por esa persona y la determinación de poderla conquistar cuando se ha producido esa separación. El segundo aspecto que nosotros tenemos que entender es la presencia de lo que es el mecanismo de represión que se va a llevar directamente al inconsciente toda esa información, que el ello, por estar viviendo en el inconsciente, lo va a tomar contra él y va a tomar sus represalias contra el sujeto a la manera que él lo disponga y en función de las habilidades que se hayan desarrollado o inhabilidades psíquicas que se hayan desarrollado a través del tiempo por las diferentes experiencias que cada uno ha vivido. El segundo aspecto es la proyecta, ¿verdad? Masivamente hacia la realidad. Con la identificación proyectiva uno se hace igual a otra persona y ocasiona la irresponsabilidad de lo que uno tiene, todo ese dolor y esa miseria personal, entonces la coloca en una persona y a ella va dirigida toda su furia, todo su enojo, como un desplazamiento de las personas originales u objetos como nosotros los llamamos. Eso va a ser entonces también porque eso que está afuera, que es una proyección, se va a venir contra uno. El objeto, la persona también hace de ello.
yo estoy acá y el ello está proyectado a través de la otra persona. Recuerden que represión que está en el inconsciente se utiliza la proyección y pasa para la realidad externa. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la rabia contra una persona, cualquiera que sea, ella se va también a devolver nuevamente a través de la identificación introyectiva, uno la trae hacia uno y va a ejecutar. La rabia que tiene contra esa persona y todos los contenidos reprimidos lo vas a ejecutar sobre uno, produciendo una anomalía mental como también una enfermedad física. Eso es en el modelo psicoanalítico. Si lo ves con el modelo conductual, pues entonces también tenemos el enfoque clínico, que es poder hacer, encontrar el refuerzo negativo, que es importante encontrarlo porque es el que inhibe la respuesta deseable o la respuesta de felicidad previa. Con ese refuerzo negativo, entonces nosotros podemos empezar a trabajar transformándolo, buscando las maneras de encontrar un refuerzo positivo que permita la presencia de la conducta positiva y, por supuesto, asociarlo con un refuerzo discriminativo, de tal manera que cuando desaparezca ese refuerzo positivo quede aún la fuerza y la lucha en el refuerzo discriminativo y nosotros lo podamos entonces sustituir para quitarnos vamos a poner de ejemplo el pánico, que es lo que más he mencionado en este trimestre. Entonces podemos usar qué es lo que nos está causando el pánico, qué es lo que está causando el dolor en el modelo psicoanalítico y entonces nosotros hacer un pequeño programita de aprendizaje para que se pueda reforzar la conducta positiva, hacer el refuerzo discriminativo y nosotros generar una solución comportamental al problema presentado por esta persona. Si tienes el enfoque, vamos a hacer el enfoque humanista. Si tienes el enfoque humanista, lo más importante es entonces tener la predisposición empática por parte del consultor para poder recibir a esa persona y escucharle las vivencias dolorosas que tiene porque lo han dejado, o la pareja, o porque tiene pánico y no lo puede transitar y no lo puede manejar. Entonces, eso nos genera un problema para nosotros poder recibir empáticamente eso y tenemos que tener un modelo que nos permita trabajar la separación de pareja, el abandono, el desprecio, y entonces con ese modelo usamos las técnicas, el diálogo, una técnica dramática o una búsqueda de significación personal a través del repreguntar, y de esa manera nosotros podemos acercarnos, ayudar a la persona en ese momento de separación o de pánico, como lo quieras manejar. El modelo cognitivo, recuerden que es esencialmente la presencia de la percepción, la presencia de ese sería, ya no me quieren, ya me abandona, yo estoy solo, yo lo que quiero es morirme, yo con ella he vivido toda mi felicidad y ahora que no la tengo estoy viviendo mi infelicidad, ella es lo máximo. Entonces nosotros concurriríamos a sustituir esa imagen cognitiva o ese pensamiento, en este caso, esa percepción, esa idea irracional, que ella es la única que me va a permitir satisfacer mi felicidad, por otra diferente, que puede ser, por ejemplo, los hijos, pueden ser los nietos, puede ser la profesión, puede ser el nuevo trabajo, que nos va a permitir entonces cambiar esa cognición, porque de ahí, según el cognitivo, pues entonces van a depender todos los cambios que nosotros podamos hacer. Entonces, ya vamos viendo, ¿ve? En el modelo cognitivo-conductual, también elemento teórico, pues igualito. El principio básico es una idea genera una emoción y genera un comportamiento. Por lo tanto, nos valemos de la idea, que es lo más importante que podamos atrapar, para buscar cuál es la irracionalidad que tiene, cuál es el inconformismo que tiene ahora con su separación, para ir buscándole ideas también positivas. Vamos a llamar las ideas positivas, ideas con mayor congruencia que permitan el cambio de esa percepción y generar una emoción de mucha más tranquilidad y reposo y por supuesto un comportamiento, por ejemplo, laboral para la continuidad laboral antes de cometer cualquier acción. Dice Ellis, hay que estudiar los antecedentes de esa cognición, qué fue cómo se formó, qué es lo que está sucediendo, cuál es el sistema de creencias o qué es lo que está pasando también durante eso, que es el modelo
conductual y qué pasa después que está presente la idea cognitiva. Entonces, con esos antecedentes, fíjense, ustedes pueden trabajar. Por eso, la importancia de los modelos teóricos y, por supuesto, el conocimiento de las palabras claves para poderlas ajustar al motivo de consulta, a la descripción del motivo de consulta, a los antecedentes que están sucediendo durante la presencia de la cognitividad y nosotros lo podemos manejar. Eso es esencial. Entonces, con ese modelo, ya lo tenemos así, podemos entonces embarcarnos en poder motivo, allanar la historia, en los datos que nos requieren la historia, pero lo más importante para nosotros es el motivo de consulta. Sabemos que es una solicitud académica, pero es lo que vamos a dejar. No me colocan solicitudes académicas porque eso está invalidado. Con eso usted pierde la entrevista porque el otro viene a complacerlo a usted y usted a complacer al profesor y por lo tanto no va a hacer ningún ejercicio práctico sobre la entrevista de evaluación mental. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer entonces es agarrarnos del motivo de consulta. La descripción del motivo de consulta. ¿Qué antecedentes tiene ese motivo de consulta? Antes, durante y después. ¿Ve? Sacar provecho. En este caso, si nosotros vemos psicoanálisis, es cuál es la sintomatología, cuál es la posible causa, cuáles son los procesos que están ocurriendo. Nosotros en los modelos conductual y cognitivo-conductual lo que nos interesa observar, el conductual es el comportamiento y los reforzadores que están en el ambiente. En el cognitivo-conductual nos importa entonces obtener la percepción, ¿ve? ¿Qué sucede antes, durante y después? ¿Cuál es el sistema de creencias? Y nosotros irlo esculcando, extrayendo, buscando a través de toda esa conversación que nosotros vamos a tener para que podamos ir viendo qué es lo que sucede dentro de esa consulta, qué antecedentes tiene esa enfermedad, cómo se puede manejar, cómo se puede hacer, qué procesos se están desarrollando, cuál es la gravedad de ese asunto y qué sustituciones podemos hacer cognitivamente para nosotros generar el tratamiento. Bueno, esto es lo principal. Por eso les pido, por favor, recuerden motivo de consulta, descripción del motivo de consulta, probablemente los antecedentes de ese motivo de consulta, cuáles son las consecuencias, cuál es el suceso, qué es lo que le está pasando a esa persona en relación a las otras personas y en relación al ambiente donde se está desenvolviendo. ¿Qué le puede afectar su trabajo? ¿Le puede afectar su relación de pareja? ¿Le puede afectar su relación de hijo? Y por supuesto tiene la afección psíquica individual. De esa manera, entonces, nos podemos acercar a observar todo eso. Falta el genograma, cómo están las relaciones sociales, cómo están las relaciones de pareja dentro del genograma, cómo son las relaciones filiales, qué tipo de relaciones hay, cuántas separaciones pueden haber. Por un lado, entonces, con eso conocemos la causa, nos vamos a los elementos monocausales en lo posible para estudiarlos e investigarlos. En caso de que no lo sepamos y en caso de que lo sepamos, pues nosotros proceder a hacer bien la entrevista y por supuesto después el tratamiento. Bueno, esto es esencial para nosotros poderlo trabajar como se lo estoy indicando. Por eso entonces se expande al máximo estos momentos o estos tiempos de motivo, descripción del motivo de consulta, el genograma bien explicadito con todas las relaciones sociales, las relaciones laborales, las relaciones familiares que están dentro de ese genograma y los últimos acontecimientos que están pasando, cómo es que se inicia esa anomalía y cómo nosotros podemos trabajar probablemente si la persona nos va dando. Con eso, mire, tenemos media hora, 45 minutos de investigación, ya podemos ir extrayendo el tipo de personalidad, podemos ir extrayendo los núcleos de personalidad narcisista, dependiente o reflexivo, y de esa manera nosotros poder llegar al diagnóstico. Bueno, esto es esencial, así es como yo lo planteo, eso es lo que yo hago en una consulta clínica. ¿Ve? Por eso la importancia de los modelos y cualquiera que ustedes usen es válido porque los empieza a guiar en todo lo que ustedes están realizando. Bueno, para continuar en la segunda parte, vamos a ver si está aquí. Ajá, sí está. Para continuar en la segunda parte, uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí?
Entonces, bueno, pues se me perdió un poquito esto, ya lo volví a encontrar y seguimos en la grabación. Discúlpenme, por favor, son momentos de ida de internet. Entonces, con estos momentos vamos a continuar la segunda parte que nosotros quedamos pendientes por realizar. En la primera parte habíamos visto pues todos estos momentos que son importantes para poder desarrollar. Yo le explicaba en teoría y ahora en práctica igual, que yo les había colocado algunas preguntas que a mi juicio son importantes poder siempre tener. Yo, particularmente con este juego de preguntas, puedo realmente identificar la probabilidad de que una persona pueda estar en psicosis y pueda y la posibilidad de que haya podido tener otros elementos, otros tiempos con algún trastorno disociativo, que es lo primero que yo empiezo a investigar. La primera es con quién duerme usted, colecho. He llenado los espacios con pequeños videos o con explicaciones largas sobre con quién duerme usted. Esto es importante porque les va a permitir a ustedes entender si averiguan esto con quién duerme usted, si duerme con una persona aparte de la pareja real, entonces, ¿cuáles son los problemas? Uno de los problemas es que la persona no va a cambiar, porque está aferrado a ese mecanismo de defensa o de ayuda que está teniendo a través del dormir con otra persona, sea un hijo, puede ser un hijo menor, un adolescente, y en muchos casos, padres que duermen con sus hijos varones, con sus hijas hembras, madres que duermen con sus hijas hembras, con sus hijos varones, con sus nietos, y entonces nosotros no podemos hacer nada porque se nos estanca la psique, se queda pegada y nosotros no podemos hacer nada. Entonces siempre es importante saber, porque en función de que la persona acepte la separación del colecho y todos los miedos que hay ahí, entonces nosotros podemos trabajar. Si no, si la persona está en la indisposición de poder cambiar, entonces pues no vamos a poder trabajar de una manera más sencilla. Ajá, vamos a ver aquí. A bajar aquí, si podemos bajar. La segunda pregunta que está aquí es las ideas suicidas, ¿están presentes o no están presentes? La generalidad de las personas las niega, pero aquí hay unas cosas que quisiera poder extender. Yo quisiera quedarme dormido y no despertarme más. Esa es una idea suicida, suena muy bonita porque suena a que estoy cansado y lo debo hacer de esa manera, pero la verdad es que es una idea suicida. Entonces, si esta la unimos a la otra pregunta que siempre les he hecho el hincapié importante sobre la presencia de la muerte de los padres y especialmente a tempranas edades, cuando empieza la separación, porque se va un papá, queda la mamá y la mamá se casa y va a tener otro hijo. Entonces la persona que queda penando por el papá, pues aumenta su pena porque no va a tener la protección de su mamá, como debe ser porque esta va a estar concentrada en el núcleo del esposo y en el núcleo de los nuevos hijos. Por lo tanto, esta persona va a perder importancia y nos van a generar muchísimos problemas. Hay muchas personas que hacen intentos suicidas, indudablemente, ¿ve? Entonces, partes esta ausencia de protección por parte del grupo familiar, como también la fuerza que traen las ideas suicidas producto de la muerte de los padres o de un miembro significativo, un abuelo que lo cuidó, y entonces eso hace que la idea de quererse viajar con la persona, que es lo que siempre les digo, yo me quiero ir con usted, no debió morirse usted, me debí morir yo, ya es una idea suicida. Entonces, esa se plaza, no en ese momento probablemente porque lo va a superar o lo va a dejar por ahí guardado, sino que lo va a hacer a través de la nueva experiencia traumática que va a tener y va a aparecer la idea suicida como con fuerza, vamos a ponerlo de esa manera, lo aparece con mucha fuerza y de esa manera entonces, pues el yo débil va a poder ejecutar. Algunas acciones se cumplen definitivamente y otras simplemente pues no se cumplen. Pero la presencia de la idea, y lo van a ver ustedes algún día, que tengan en directo una persona que haga intentos autolíticos. Indudablemente la medicina los va a ayudar con el antidepresivo, pero
igual que esto es un duelo que no ha sido resuelto y quedó, y hace una depresión silente y está ahí. Entonces nosotros tenemos que saber eso, cómo atacar. ¿Ve? Por eso el conocimiento de las ideas suicidas, el conocimiento de la muerte de las personas significativas, la importancia de las experiencias nuevas que están trabajando para hacer daño al yo. El ser no, el ser menos incorporada a la relación familiar nueva, por supuesto eso debilita o el maltrato enorme. Con una idea suicida previa, el desastre que hace o cualquier juego social o vestimenta social o grupo social que se forma en virtud de estas necesidades de hacerse daño al cuerpo. Otro de los aspectos que es importantísimo y está relacionado con la idea del colecho es, recuérdense, colecho es el hábito de dormir con papá, mamá o con un hermano en la misma cama. Y eso generalmente, por supuesto, trae gravísimos problemas y, y se van a ayudar a tener en cualquiera de las relaciones sexuales y las relaciones sociales que se van a tener. Entonces, aquí el colecho, si nosotros descubrimos que está y que se ha vivido mucho en colecho, entonces debemos ir a las partes de lo que es investigar el abuso sexual. Esto deja una herida enorme en las personas y deja una depresión enorme y puede dejar el camino hacia cualquier trastorno neurótico como psicótico y está en este abuso sexual. Muchos de ustedes lo van a ver reportado como que de cada 3 personas, una está abusada sexualmente. Entonces la tasa es alta. Vamos a hablar casi de 30, 35, 40% de abuso sexual en las damas. Ahora también los caballeros, los niños están sufriendo mucho abuso sexual. Por lo tanto, lo tenemos que observar, identificar. Si la persona dice no, pues no. Y si dice sí, investigar. ¿Y qué pasó? Cuénteme, ¿qué edad tenía usted? ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué le pasó? Y muchas personas van a referir intentos de abuso sexual o un abuso sexual, vamos a llamarlo leve, que es diferente al juego genital. Entonces no hace tanto daño como el juego genital, que muchas niñas y niños pues caen en eso y les va a transformar drásticamente su vida, más allá de lo que realmente quieren. Uno de los puntos que es importante en cualquiera, quizá en el marco teórico del humanismo, que es la separación de las parejas y en el psicoanálisis, toma mucha fuerza. La razón es importante porque en la pareja se tiene la síntesis. Yo lo llamo la edición, es decir, todo lo que viene a ser la experiencia de la persona. Por supuesto, estamos hablando desde el punto de vista psicoanalítico, entonces se va a concentrar en la pareja. Los demás modelos son más sintomáticos y este modelo es mucho más hacia la causalidad de cualquiera de las anomalías. Entonces, la separación de pareja pensada, porque uno se quiere ya porque está fastidiado, pensada o realizada, entonces hay que investigarla bien, porque igual nos va a ayudar a ver esa soledad de la persona, esa imposibilidad de a veces de separarse por el temor a la soledad u otros temores que aparezcan, y entonces es importante tenerlo en cuenta. Por eso el enfoque clínico psicoanalítico está revisando esta parte que es la separación genera un conflicto. Eso lo genera en muchas personas, cualquiera que sea, solo que los otros como son sintomáticos se van al síntoma, nada más. Bueno, me separé de mi pareja y me siento muy solo y no sé qué hacer. Entonces vamos a ver cómo le acompañamos en su soledad a través de la modificación de los elementos comportamentales o a través de la modificación de los comportamientos, perdone, de las cogniciones o a través de la comunicación, a través del modelo humanista y la capacidad de asociar y contarle al consultor todos los dolores, las penas, las tristezas y las soledades por las cuales está pasando. Entonces, esta separación de pareja es súper crucial para nuestro trabajo. Las separaciones de los hijos, igual, es un punto muy doloroso. Ustedes no lo conocen porque son jóvenes y probablemente tengan a su papá, a su mamá cerca. Pero muchos hijos se están yendo, que han vivido con su padre toda la vida, 30, 40 años, y se van. Y dejan a los viejitos solos por cualquier necesidad válida, justificable. Pero esto, el que los hijos se vayan al país, va a generar y genera muchísimas depresiones.
duelos indudablemente, no porque las personas estén muertas, sino porque se van y dejan al padre y a la madre sola. En algunos casos queda el padre solo y en otros casos quedan solos la mamá. Y en el peor de los casos queda solita la persona sin nadie de quien la ayude, con la esperanza de que le envíen algún dinero del exterior y a veces no puede llegar. Entonces, esta parte de tener un hijo fuera del país es súper importante para nosotros poder ir diagnosticando y acercándonos a cualquiera de las posibilidades de mejoría de esta persona y de su tipo de personalidad. Esto tiene alguna vergüenza por alguna cosa que ha hecho. Nos ayuda a encontrar la personalidad reflexiva, que es la que permite reconocer los errores. Y con el reconocimiento del error, que es la humildad, aparece la responsabilidad. Y es el aspecto más importante que nosotros, en este caso clínicos, buscamos, porque con la asunción de la responsabilidad sobre los hechos erróneos, nosotros podemos mejorar muchísimo. Y eso es lo que hace la mente. Si nosotros podemos hacer una contemplación, vamos a llamar una meditación, que hacen las personas y van viendo todos los dolores y aceptando que metieron la pata, que se equivocó, etcétera. Probablemente en su mayor certeza, esa responsabilidad va a permitir que la concienciación, la claridad de todo lo que está sufriendo, entonces le va a permitir modificar su mente y hacerse mucho más responsable, por supuesto, mejorando todo su estado psíquico. Por lo tanto, la responsabilidad en cualquiera de los casos de cualquier tipo de trastorno neurótico, psicótico, normótico, nos va a permitir acercarnos entonces a poder entender lo que es la presencia de la sintomatología, la presencia de todos los problemas que nosotros estamos pasando, porque es eso lo que queremos buscar, cómo ayudar a nuestras personas que están en consulta para nosotros poderlos ayudar. Entonces, la vergüenza nos informa inmediatamente, mire, sí puedo, sí tengo este problema. Generalmente las personas narcisas o lo de características muy superiores niegan toda posibilidad de tener alguna vergüenza o algún hecho erróneo y por supuesto se cierran a la posibilidad de cualquier tratamiento que nosotros podamos ofrecer. ¿Tienes actualmente alguna enfermedad? Lo que nos dice es, desde el punto de vista psíquico que nosotros manejamos, es que la enfermedad es consecuencia, ¿ve? De este conflicto, vamos a llamarlo separación por ahora, deben haber otros conflictos, etcétera, que con mucho gusto tendremos tiempo de investigar. Pero lo más importante es la enfermedad es el depósito de los conflictos que nosotros tenemos. Ejemplo, el COVID. Vemos la ansiedad, vemos el pánico, vemos los deseos de muerte, vemos las inseguridades, vemos las pérdidas de estima. ¿Ve? Y ahí está depositado en el COVID. Y ahí se ejecuta todo, hasta el suicidio, si lo podemos exagerar de esa manera, o hasta morirse, si lo queremos ver de una manera mucho más suave. Es en la enfermedad. Entonces, si podemos tomar, si puedo expresar la importancia del COVID en estos momentos, es porque en él se depositan todos los conflictos y se pueden ejecutar. Hay enfermedades de larga data, como los cánceres, etcétera, todo ese tipo de enfermedades largas, crónicas, que lo que llevan es indudablemente a poder generar el deseo de muerte, pero a larga distancia luchando con el deseo de no morirse. Y por eso entonces muchas de estas personas que tienen algunos problemas crónicos con las enfermedades rechazan la posibilidad de participar en un proceso psicoterapéutico porque no les interesa. Lo único que quieren es cumplir los objetivos que tenemos en la cabeza, que es morirnos, pero con el deseo de no morirnos, pero sí con la enfermedad para que otras personas nos puedan ayudar y acompañar. Ajá, vamos a ver qué más tenemos aquí. Ajá, ok. En las enfermedades se depositan las ideas suicidas. Lo vemos, por ejemplo, con el COVID. Las pesadillas, ¿a qué animal le tiene miedo? La escribí, pero no la grabó. Es, ¿qué persona? Vamos a ponerlo en la pregunta 9. ¿Qué persona se ha muerto? En su infancia hay algún padre, algún abuelo, algún hermano que se haya muerto. Esto es importante por las ideas suicidas. Entonces, y si es a temprana edad donde no hay soportes, no hay ayudas, no hay conversaciones, no hay nada, sino el dolor que uno se tiene que
otorgar, ver, sentir, no expresar, quedarse mudo, entonces nos hace un desastre. Por lo tanto, aquí nos falta la novena pregunta, que es sobre el papá. Bueno, esa la colocamos después. Y las pesadillas es un punto importante porque son sueños. Los sueños también tienen síntesis psíquicas que aparecen en un sueño, entonces lo vamos a trabajar de tal manera que podamos seguir adelante lo que estamos haciendo. Los sueños son importantes. Voy a contarles un sueño típico que es muchos de los estudiantes y profesionales lo podemos tener permanentemente. Por ejemplo, soñamos que raspamos una materia, pero la materia está pasada, que estamos en quinto de bachillerato y nos rasparon química. Entonces soñamos asustados porque estamos buscando la nota, nadie nos ayuda, es un gran problema y podemos despertarnos con miedo porque ¿cómo es posible esa información si yo pasé toda la materia? Lo que sucede, por ejemplo, con este tipo de sueños, para que vean el contenido que tiene, es que el ello está reclamando al yo las irresponsabilidades que tiene y le muestra, voy a mostrarte algunos ejemplos de cuando tú eras irresponsable en tu bachillerato y no estudiabas y te aplazaron la materia de química y tú la pasaste, pero ahí está el reflejo de tus irresponsabilidades, por ejemplo. Entonces uno tiene donde trabajar. Si aparece esa pesadilla o cualquier otra pesadilla con una persona que lo está persiguiendo, que uno quiere correr y no puede, hay muchas maneras de expresarse los contenidos manifiestos en las pesadillas, entonces nosotros las podemos trabajar, sea a través de una interpretación, que es el modelo básico que se tiene en el psicoanálisis, con algunas construcciones sobre esa posibilidad de ser un estudiante flojo durante el bachillerato e irresponsable, y entonces nosotros podemos interpretar. Probablemente otra de las técnicas que existan psicodinámicas van a hacer diferentes procesos para llegar a este conocimiento de las pesadillas. Y también nosotros en el equipo tenemos ejercicios que van a despertar lo que es el contenido de la pesadilla, va a permitir observar las irresponsabilidades que el sujeto ha tenido y de esa manera entonces esa pesadilla se marcha. Podemos intervenir a través de los sueños. Bueno, entonces, con el animal que le tiene miedo es porque es una fobia. Y en la fobia, pues también hay muchos depósitos de conflictos personales y le tenemos miedo a un perro. Todo el mundo, un número de personas tiene miedo a los perros. El 90% tiene miedo a las culebras, de los cuales casi no tenemos experiencia con ellas. Por lo tanto, esta es una fobia psicogenética, es decir, nació con nosotros, con el ser humano y en todas las culturas lo tienen, algunas lo han superado a través de observar el conocimiento que permite, el conocimiento que permite la clarificación que se tenga con la fobia, por ejemplo, con el perro y con la culebra. Con la culebra es un animal, por ser de simbolismo psicogenético, con mucha información que nosotros podemos procesar. Bueno, de esta manera, ¿ve? Tenemos, no es solamente preguntar y llenar aquí, ponerles el puntico y ponerles la flechita y ponerles el samurito ahí, para que no, si ya está hecho, está respondida. No es lo que se quiere. Lo que se quiere es que usted pueda informarse detenidamente sobre cada uno de estos aspectos y poder dimensionar en lo poquito que se puede con estas explicaciones las consecuencias importantes que tienen esas preguntas en cada uno de los pacientes. Por eso se las propongo, para que las tengan ahí y aumenten un poquito lo que es el conocimiento del examen mental. Bueno, esa es una de las formas que nosotros podemos tener de seguir conociendo la entrevista de evaluación mental. Vamos a pensar que llevamos cerca de 45 minutos de entrevista solo en los momentos más importantes que tenemos. Lo repito para que no cometamos el error de omitirlos. Entonces nosotros perdemos la entrevista porque de ahí va a venir todo. No es solamente acercarse al conocimiento de las funciones mentales y tiene una idea obsesiva, no, tiene tal cosa, no, tiene esto, no, puede ser que no lo tenga, pero si nosotros hemos escuchado, hemos visto, hemos olido,
hemos percibido nuestras emociones, toda esta información, entonces nosotros tenemos mucho que trabajar. Y el examen mental no va a ser llenar el cuadrito de sí, no, sino ir escuchando a la persona con su experiencia, comunicándonos esa experiencia y nosotros entonces vamos a ir evaluando lo que nosotros podamos. Por eso les presenté, usen el modelo Comalija Paisa porque les va a llevar la secuencia, o sea, al aprenderse ustedes de memoria la Comalija Paisa, que es lo que quiere decir, pues entonces nosotros estamos entrevistando y vemos conciencia. Vemos lenguaje, vemos pensamiento, vemos la afectividad, cómo está. Vemos, entonces empezamos a ver y más tardecito podemos ir llenando. No hagan una entrevista e ir llenando cada uno de los aspectos. No tiene sentido, sino es cómo evalúo conciencia, cómo evalúo orientación, está bien concentrado, bien distribuido en su tiempo, está al día, está consono con las actividades que estamos haciendo, ¿ve? Entonces podemos ir más tardecito llenando el cuestionario que tenemos que llenar. No es llenarlo frente al paciente porque la entrevista va a ser muy larga. Es aquellos aspectos significativos que usted puede encontrar a través de su conversación, de su diálogo con el consultante, donde usted va a ir observando, escuchando, viendo. Ve las orejas, si se le ponen rojas, ve si se le pone la cara roja, ve si se pone tartamudo, ve si traga saliva cuando le hace algunas preguntas, ve si le cambia la mirada cuando usted hace una pregunta directa, la persona no puede responder y le cambia la mirada, ya usted sabe que está mintiendo. Entonces es observar. No es una entrevista por ir llenando los cuadritos porque se va a empobrecer. Es ir atendiendo a cada una de las proposiciones que usted plantea y a la respuesta que esa persona da. Entonces, sigamos a Comalija Paisa, a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, tenemos conciencia, orientación, memoria. En la memoria es muy importante tener en cuenta porque, ¿qué es lo que sucede? Todos los ítems tienen su relativa importancia, pero hay algunos ítems que se conectan directamente con síndromes, vamos a llamarlo así, o con los criterios del CIE-10 o del DSM-5 que estés manejando en ese momento. Entonces, al conectarse, para usted es muy importante saber lo que está preguntando. En memoria hay muchos aspectos que nosotros podemos preguntar, pero vamos a seguir compartiendo la pantalla para ver qué podemos tener aquí. Esa es. Ajá, aquí estamos. Ok, entonces vamos a estar acá, vamos a seguir aquí para ver qué es lo que más nos importa. Entonces, si está atento, si está concentrado en lo que estamos haciendo, versus que esto lo van a encontrar es después, en una emergencia, en su consulta lista o nubilación. Eso no lo van a encontrar en una consulta normal. Es muy extraño. Tiene que estar una persona muy dopada por su medicación en una hospitalización, entonces no vale lo que usted está haciendo. Entonces, así, esta es una persona que está atenta a todo lo que nosotros estamos haciendo, está súper atenta porque además de atenderme a mí, vagamente entonces se concentra en todos los estímulos, en otros pacientes que entran, en otro tipo de conversación y no me permite, o está muy lento, o está atendiendo, pero con dificultad. Entonces, eso es todo. Pero fíjense que ya nosotros lo podemos extraer de la conversación. Vamos a la orientación. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la orientación? Bueno, ¿cómo está la orientación autopsíquica? Que es en referencia a quién es la persona. Lo vamos a extraer a través del diálogo, de la conversación. ¿Ve? De muchas veces del tiempo, no, nada más con decir, ¿dónde vive usted? Ah, yo vivo por allá, por Peribeca. Ajá. ¿Y cómo es usted para venirse a Peribeca? ¿Y los buses están bien o están mal? Ya con esa información le va a decir fácilmente, no, yo me voy a Capacho, en Capacho tengo más buses, aquí son muy problemáticas, yo puedo en una emergencia subir a Capacho caminando, es rápido, puedo llegar a Capacho y bajarme a pie, cuando el transporte se me complica porque va a Zorca, entonces es un problema y le explica todo lo que ellos tienen en su cabeza, entonces vamos viendo qué es lo que está pasando con esa persona en su ubicación. Igualmente, lo que es la orientación a lo psíquica, ¿ve? El tiempo, fecha, lugar y espacio, porque usted lo va haciendo. ¿De dónde viene usted?
Ah, bueno, vengo de Peribeca. ¿Y quién lo refirió para acá? Ah, bueno, me mandó el doctor fulano de tal que necesito una evaluación mental. ¿Para qué? Bueno, yo la necesito porque me voy a someter a una cirugía. Entonces, quieren saber cómo estoy para ver si tengo algunos nervios y de alguna manera que ustedes me puedan ayudar para que yo pueda hacer la cirugía con mucha más calma. A veces me da miedo, doctor, esa es la verdad, ¿ve? Entonces, y seguimos hablando, entonces vamos a ir teniendo en cuenta los ítems que vayan apareciendo, ¿ve? ¿Y cómo se siente usted? ¿Está bien para la operación? Pues sí, le tengo un poquito de ansiedad, pero sé que en 5 días me la van a hacer y estoy preparándome para eso, para no perder esta gran oportunidad que me están ofreciendo. 5 días no es mucho tiempo, se puede esperar ahí, pero un poquito, entonces eso vengo a que usted me ayude a quitarle la ansiedad. Entonces habíamos hablado de la memoria. ¿Por qué la memoria es importante? Bueno, porque hay algunos ítems de la memoria que son importantes, como es las memorias, especialmente las lacunares. La memoria lacunar lo que dice es que una persona en un momento determinado pierde el conocimiento de esas circunstancias por las cuales ha pasado y simplemente las borra. Ejemplo, hay una secretaria que está trabajando y mire, preséntame el trabajo que yo le dije hace 3 días que me lo dejara quietecito y no lo he visto todavía. Doctor, yo ya lo hice. No, no lo has hecho. Lo necesito, no lo has hecho. Pregúntele a sus amigas, no lo has hecho. Ayer no viniste, anteayer estabas enferma, tampoco viniste y no has tenido tiempo, no me lo sé. No, doctor, yo ya lo hice. Y así le vamos preguntando, entonces la persona no recuerda realmente el hecho de haberlo hecho o no, sino que simplemente puede dar una afirmación, pero hay una amnesia lacunar. De ahí nos coloca a nosotros en el trastorno disociativo de una vez. Aquí hay una amnesia lacunar, puede ser que esta persona en un momento se disoció y volvió, pero hubo una crisis, se disoció y hay una experiencia disociativa. Entonces, si hay una experiencia disociativa, nosotros agarramos y nos hemos hecho las primeras preguntas sugeridas por el profesor y de esa manera nosotros vamos a tener más información. Bueno, la anterógrada y la retrógrada son sencillas y pues mucha gente va a fallar, no se recuerda de todo. Dame tu número de teléfono. No, yo tengo mala memoria, démelo anotadito en un papel porque si no se me va a olvidar, no lo va a grabar, ¿ve? Pero no puede ser no tan importante de acuerdo a la edad de las personas y lo podemos como medio pasar, pero una amnesia lacunar es imposible dejarlo pasar. Bueno, para los alcohólicos, pues el síndrome de el de Korsakoff, ¿ve? Aquí tienes confusión mental, desorientación en tiempo, lugar, persona, etcétera, y uno sabe, si tienes un alcohólico, pues lo más seguro de tiempo, más seguro que va a presentar alguna de estas circunstancias y uno simplemente lo va a notar. Bueno, entonces, aquí esto es las hipermnesias. Las hipermnesias son muy importantes. Hay el trastorno maníaco da mucha hipermnesia. Tienen una memoria súper fabulosa y es admirable. Y si uno tiene la capacidad de ir comprobando todos esos datos que las personas le dicen, es excelente. Son de una memoria muy buena. Algunos esquizofrénicos conservan su memoria muy alta y son de un detalle que pueden estudiar libros completos con una capacidad de integración y una comprensión importante. Solo que cuando aparece la sintomatología psicótica, pues las cosas se nos complican, ¿eh? Entonces, la amnesia masiva y la amnesia lacular que los coloca en el trastorno disociativo. Entonces, todo eso es importante poderlos observar. Hay algunos lapsus lingüe que no tienen quizás tanta importancia, a menos que sean muy frecuentes, porque quiere decir que la persona está en mucho conflicto, pero muchas de las veces uno quiere decir una cosa y se le sale otra que es totalmente diferente. Bueno, igual estas distorsiones de la memoria. Todo eso, en las dificultades, las disnesias de evocación súper importantes para nosotros, porque nos coloca inmediatamente, cuando uno tiene furia con las personas, o con la pareja y eso lo está impactando bastante, la memoria empieza a fallar. La memoria de evocación, entonces uno quiere atraer los recuerdos, no aparecen después. Pero esta dificultad o dismnesia de evocación, lo que nos viene a ayudar mucho es a entender que nosotros tenemos problemas de pareja
Igual las de fijación. Bueno, eso es para que vayan agarrando un poquito de información, ¿ven? Las podemos ir procesando. Ya hemos hablado bastante en el motivo de consulta en los primeros momentos, entonces vamos a tener la posibilidad de nosotros investigar bajo los diferentes modelos qué es lo que hay, qué es lo que nos interesa. Entonces, si agarramos y queremos tratar una dimnesia de vocación con el modelo conductista, ¿ve? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? El refuerzo negativo que está impidiendo que nuestra memoria funcione. Y le buscamos el refuerzo positivo para ver si cambia esa conducta, entonces la memoria va a salir. La memoria es un rasgo, en el término de conductismo, un rasgo comportamental. No está basada en los enlaces de los procesos cognitivos, sino en la manifestación del comportamiento. Bueno, entonces ya esto lo conocen ustedes, el déjà vu, el Almas view, etcétera. Pero lo que más está, la criptoamnesia, por ejemplo, es la dificultad que tenemos en reconocer las obras de los demás. Muchos autores, por ejemplo, copian los libros y los hacen propios y, por supuesto, sufren las demandas. Muchos músicos hacen esto, escuchan las canciones y son de otras personas y las registran como propias, por supuesto, con todos los intereses económicos que eso despierta. El aspecto de la asistencia de la persona, ¿qué es lo que es importante aquí? La asistencia de la persona es porque nos dice si estamos en una hospitalización, si es una referencia que hace un médico para alguna cirugía, por ejemplo, si es una referencia de los tribunales para hacer un examen mental. Entonces, nos permite saber esto, si está acompañado, por qué está acompañado, cuál es la razón de su compañía, etcétera. Si es una emergencia, ya nosotros no trabajamos en la emergencia, porque primero está el diagnóstico médico, después el diagnóstico de la especialidad. Entonces, nosotros no pasamos a emergencia. De primero, vamos a ver a un paciente en su hospitalización, en todo caso, y lo que tiene que hacer. El aspecto de la presencia general tiene mucha relación, por ejemplo, también con la manía, ¿ve? O la hipomanía. Una persona hipomaníaca va a venir un poquito exageradamente vestido, con colores muy brillantes, los peinados súper especiales, la presentación puede estar afectada, el uso de cosméticos. Ustedes ven muchas personas súper maquilladas en la calle, ¿ve? Que cambian la percepción de que esta está maquillada, pero la gran cantidad, por ejemplo, de mujeres que son las que con frecuencia se maquillan, no se maquillan tanto, muy sutilmente para adornar a su elegancia, pero una persona hipomaníaca se va a maquillar con rubor exagerado, con la pintura muy exagerada, etcétera, de esa, como una manera, vamos a llamarlo, sería para nosotros de llamar la atención, pero nosotros no caemos en el llamar la atención, sino lo que nos importa es la manifestación de los elementos psíquicos que se están haciendo a través de los comedios. En el lenguaje, por supuesto, es eso, lo que es lenguaje, sensopercepción y pensamiento, son áreas más delicadas y están como más idas hacia la parte de la psicosis, porque nos van a permitir el conocimiento por el estudio de estas funciones de lo que viene a ser la presencia del lenguaje. Por ejemplo, en las alteraciones que nosotros tenemos, la velocidad del discurso, que es la taquilalia, nos coloca, ve, también en conjunto con uno de los diagnósticos de la hipomanía o la manía. Entonces ya nos empieza a dar. De pronto creemos que la persona está hablando con una velocidad normal para él, pero lo que está manifestando es la necesidad de expresar a velocidad los pensamientos pujantes que tienen. Entonces eso hace, por supuesto, que tengamos una taquilalia. Si nosotros lo vemos con el pensamiento también, una bradilalia es el conversar lentamente, el discurso lento. Ajá. Pero ¿qué es lo que importa aquí con la bradilalia también? Porque recuerden, entonces, el lenguaje nos expresa el pensamiento y lo que nosotros estamos viendo es un pensamiento enlentecido, pero no sabemos por qué. Y nosotros podemos averiguar las causas. Ay, cuénteme, antes de pronunciar las palabras, ¿qué ideas tiene usted en la cabeza? Entonces, podemos observar la lucha que tiene la persona para darle expresión a los pensamientos y tiene que hacerlo de manera lenta porque ellos están muy atorrantes y le están pujando por salir. Por ejemplo, entonces la persona se frena para poder dar chance a su expresión, pero nos va a informar que algo está pasando y nosotros podemos seguir pues haciendo
la comprensión de esa sintomatología y asociándolo con algo, algún tipo de pensamiento especial, por ejemplo, con un pensamiento obsesivo, y de esa manera nos podemos ayudar. ¿Ve? Entonces, el examen mental es complejo, es la suma del conocimiento de los diagnósticos, es la suma del conocimiento teórico, ¿ve? Es la suma de esa incorporación, vamos a llamarlo por experiencia, no lo van a aprender de una vez. Usted está en un hospital psiquiátrico y al mes ya lo tienen que saber, porque la demanda que tiene el paciente pues es muy importante y por lo tanto pues uno se lo tiene que ir aprendiendo. Bueno, aquí hay una cantidad de significaciones del lenguaje, pero lo que les quiero mostrar es eso, pues, es la presencia del lenguaje también como expresión del pensamiento, que eso debe estar escrito mucho más abajo. Y aquí hay muchas maneras de verlo, ¿ve? Por ejemplo, en el mutismo, hay el mutismo selectivo, que es muy fácil, sí, es fácil observarlo en los niños, pero en algún tipo de trastornos graves, la persona puede no hablar. Por ejemplo, puede ser mutista selectiva y está en depresión. Entonces ya los otros signos que nosotros hayamos encontrado nos van a permitir ir sumando, ¿okay?, características o criterios para nosotros adjuntarle a una depresión. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, cómo nosotros vamos sumando los signos que vayamos encontrando a un tipo de trastorno, por ponerlo de alguna manera, y vamos entonces sumando los signos de un solo trastorno con otros que aparezcan de otro, y entonces quizás le demos la reunión en un solo primer diagnóstico y segundo diagnóstico o diagnóstico acompañante, etc. Bueno, aquí tienes, por ejemplo, el soliloquio, es hablar solo. Por lo general nosotros hablamos solos. Cuando estamos por ahí caminando, podemos hablar y estamos hablando con nuestra propia imaginación. Realmente es con la otra persona con quien estamos haciendo los reclamos. Entonces nos podemos hablar. Pero en la esquizofrenia pueden ser las alucinaciones las que nos están persiguiendo. Entonces nosotros podemos pelear con una alucinación y tenemos que hacer pues ese diagnóstico diferencial para nosotros poder entender qué es lo que está pasando, más todos los signos y síntomas que están cercanos a ese diagnóstico que nosotros estamos haciendo. Entonces, el soliloquio, el neologismo, la ensalada de palabras, la ecolalia, la metalalia y la palilalia son más cercanos a lo que viene a ser los trastornos psicóticos, pero ustedes no lo van a observar, no van a tener una persona en estas condiciones para poderlo trabajar. Van a tener un normótico que más o menos estamos viviendo con la vida, y de esa manera, pues entonces tendremos algunos sufrimientos, algunas preocupaciones, etcétera, que las podemos expresar. Bueno, vamos por aquí, que aquí tiene muchas, la logoclonia también, que es la repetición de la última sílaba, la coprolalia. Hay algunas personas coprolálicas y no necesariamente tienen diagnóstico psicótico, sino que es una forma de expresar la agresión que tienen y lo hace a través de las palabras, vamos a ponerlas las palabras groseras, que es lo que nosotros llamamos. Bueno, la verbilocuencia es todo, como si yo les pudiese expresar todo esto que estoy haciendo, pero usando la mayoría de términos rebuscados, de tal manera que ustedes se den cuenta de toda la sapiencia que yo puedo tener. Entonces, a través de eso lo que uno hace es mostrar las capacidades. Un esquizofrénico inteligente y formado puede hacer uso de la verbilocuencia. Bueno, la oligofasia, entonces, indudablemente, el empobrecimiento del lenguaje, la verbigeración y la reverberación. Eso es en cuanto a esta parte de lo que es el lenguaje. También tenemos la escritura. Entonces, la grafia como la incapacidad de escribir, la disgrafia como la capacidad de formar palabras correctamente, la escritura en espejo, que en adultos, bueno, probablemente yo nunca lo he visto, pero en los niños sí hay como más frecuencia que ellos escriben en espejo, tienen esa habilidad. Y los tics también, estos pueden verse también en la parte de la psicomotricidad, depende de donde uno los pueda ver o repetir. Bueno, entonces, aquí tienes las alteraciones del lenguaje mímico, lo pueden ver también en la psicomotricidad, como la hipermimia, que es la expresión exagerada de las fases y los movimientos, la hipomimia, la mimia, la ausencia de expresión facial en las personas. Esto lo pueden tener mucho los sociópatas.
¿Ve? Porque ellos tienen, el sociópata se caracteriza más que si rompe las leyes, que va en contra de la autoridad, que hace daños en contra del individuo y de la sociedad, pero una de las cosas que él utiliza mucho es la mimia, porque quiere que no le conozcan sus intenciones. Entonces, es muy fácil poderse uno, si uno ve una persona que no expresa nada, y ver la expresión de su lenguaje y de su pensamiento y poderlo comparar con que algo está escondido, un acto dañino. Y mucho de estos, por ejemplo, ve que los sociópatas tienen una característica muy especial. Se unen, mujeres y hombres se unen a su pareja y al tiempito lo desbarata. El sociópata tiene eso. A la entrada o a la salida, él va a dañar a esa persona y en el tiempo lo ha dañado. Tenemos muchas, especialmente mujeres, en la cárcel que se meten por el camino de las drogas después del enamoramiento de uno de estos señores sociópatas. Cuando están allá, ya no te conocen, no tengo idea ni quién es. Y eso es importante. Entonces nosotros como psicólogos, especialmente nuestras colegas, y yo también, es darme cuenta de las conductas sociopáticas para poder observar. Otra de las características de la sociopatía que es importante es que genera simpatía. Son muy simpáticos, son muy agradables. Los sociópatas son muy agradables. De entrada no son desagradables, porque ellos necesitan, y aquí está la mimia, es esconder su intencionalidad. Y lo tienen que hacer pues con una cara que no transmita, que no se ponga tan fea, y muestran su simpatía. Cambian. Son camaleones, cambian mucho sus acciones para poder engañar. Y después que la persona está engañada, le ejecutan el daño. Bueno, aquí tenemos otras dos, la ecomimia y la paramimia, indudablemente, que es, muchas personas a veces con baja estima nacen ecomimia. ¿Ves? Se empiezan a comportar como el interlocutor. Igual recuerden el tiempo de la proyección. En la inteligencia, lo que nos interesa es observar las capacidades de la persona en función de lo que está expresando. No es porque le podemos administrar el RAB que lo vamos a hacer y nosotros sacamos la inteligencia por el RAB. No, es su comportamiento intelectual, cómo se está viendo. Y si tiene esas capacidades intelectuales, cómo se pueden conectar con, por ejemplo, la enfermedad que lo vamos a ver en el insight. Entonces, ¿cómo se conectan con esa inteligencia, con todo este fenómeno que está pasando? Y a veces son muy inteligentes, pero no se conectan. Entonces queda la inteligencia aislada. Ese es el valor de este ítem. No es inteligencia promedio, inteligencia superior. A eso lo vamos a medir con RAVE. Aquí lo que nos interesa es la inteligencia que le permite hacer las interacciones sociales, comprender sus problemas, su situación, y de esa manera entonces nosotros podernos acercar a la personalidad reflexiva, como ya se lo he mencionado. Bueno, el juicio de evaluación de la realidad también es importante. Eso no hay por qué. ¿Cuál es la distancia más larga entre Caracas y Maracaibo y Caracas y San Cristóbal? Por eso juicio, indudablemente que sí, pero el juicio es adaptado a la realidad que está viviendo. Mi esposa me votó y no lo puedo aceptar. ¿Ve? Y mire, y no puede pensar que hay algún, no, yo no, mi relación con ella es excepcional, yo no tengo. Entonces, ven, a través de esas expresiones aplicadas a la vida diaria, nosotros podemos observar lo que viene a ser el juicio. ¿Ve? Es la acción, la actitud que toma ante las circunstancias que le permite a usted observar que la persona está o no adecuada. Si lo vemos en un maníaco, no tiene juicio, porque lo que hace es soltar. Y cuando no le toman en cuenta, golpea y se pone muy agresivo. No tiene juicio, no le importa nada. Un esquizofrénico tampoco. Entonces, carecemos de juicio. Es eso lo que lo que queremos entender y queremos. Y puede ser muy inteligente y puede tener buen juicio de realidad. ¿Ven? No importa que sea la